habla su servidor, el licenciado David Ordóñez, y vamos a trabajar ejercicios sobre dominio máximo en funciones con criterios para que aprendas a determinar de manera efectiva cómo lograr que una expresión sea función donde tú tienes que encontrar su dominio. Entonces, para ello primero vamos a ver lo que llamamos funciones polinomiales. Las funciones polinomiales son todas las que tienen una forma similar a esta, es decir, son polinomios respectivamente, ¿verdad? No hay raíces, no son expresiones racionales, no hay letras en el denominador. Puedes determinar su grado, por ejemplo, si yo escribo este polinomio h y le pongo 5x a la 4, es un polinomio de grado 4. Entonces, todos estos tipos de expresiones matemáticas que son polinomios, simplemente su dominio máximo es el conjunto de los números reales, es decir, no tienen ninguna restricción. No importa el número que tú uses en las preimágenes, aquí en X, en su evaluación, siempre va a ser posible encontrar una imagen. Sea en R, sea en N, sea en Z, vas a poder encontrarla. En este caso, estos ejercicios solo buscan que determines el dominio, no nos estamos metiendo con el codominio ni nada por el estilo, solamente eso. Entonces, para expresiones polinomiales, así de simple, el dominio es R. ¿Qué pasa en los modelos matemáticos que son racionales, que tienen letras en el denominador o expresiones polinomiales en el denominador? Aquí hay que tener un poquito más de cuidado porque el dominio de estas funciones es R menos las restricciones. Entonces, para que estos modelos matemáticos estén bien definidos como una función, debes escribir de manera correcta su dominio, es decir, todos los valores que con certeza tienen una imagen. Entonces, tan simple como ir a buscar la restricción, donde esto se hace 0, resuelves la ecuación, aquí sería 3 medios. Entonces, esto significa que no importa el número que uses, vas a encontrar su imagen, excepto para 3 medios. ¿Cómo lo escribes matemáticamente? El dominio de esta función es cualquier número real, excepto su restricción, en este caso, 3 medios. Veamos más ejemplos. Una expresión racional, el numerador no importa en lo absoluto, en este caso, porque no importa lo que tú pongas en X, así sea 0, puedes resolver, pero al tener una expresión en el denominador, hay que ir a buscar sus restricciones. Esto es una cuadrática, porque tiene grado 2. Busquemos dónde esto se hace 0. Puedes usar la calculadora con el MODE 5.3 o alguna técnica de factorización o forma de resolver cuadráticas. En este caso yo voy a usar una diferencia de cuadrados, es decir, voy a resolver esto por factorización. Los dos factores son x más 2 y menos 2 por ser diferencia de cuadrados. Busco donde esto se me hace 0, que es en menos 2. Busco donde esto se hace 0, que es en 2. Por lo tanto, las dos restricciones son 2 y menos 2. Eso significa que tú puedes usar cualquier número en el dominio para este modelo, pero nunca, escucha bien, nunca usar
menos 2 y 2. Entonces, para que esto esté bien definido, debes de indicar que el dominio para esta función es cualquier número excepto menos 2 y 2. Y esto debes hacerlo con todas las expresiones racionales que tengan polinomios o expresiones polinomiales en el denominador, usando las estrategias de factorización, de ecuaciones, para determinar dónde ese denominador se hace cero y en el dominio solamente excluirlos. Veamos otro ejemplo más de esta categoría de dominio máximo para racionales. Tenemos nuevamente, observa, un denominador, no importa lo que esté arriba, en este caso nos concentramos en este denominador, y para que esto sea función debemos de estar seguros de que omito o excluyo lo que aquí me dé cero. Entonces, procedemos a buscar dónde esta expresión se nos hace cero. Es una cuadrática, observa. Puedes usar el mode 5.3 o inspección. Yo voy a usar inspección. Aquí tendríamos 3x, por aquí x, por aquí 2, por aquí 1. Y vamos a usar, vamos a ver, negativo acá. Esto me tiene que dar menos 2. Esto me tiene que dar 3x a la 2. Si multiplicamos en cruz, aquí sería 6x, aquí sería menos x. Y si sumamos esto, me da 5x, que es lo que está en el centro. Eso quiere decir que 3x menos 1 es un factor y x más 2 es el otro factor que hacen que me den 0, ¿verdad? Si usas la calculadora en modo 5.3 también vas a llegar a este resultado, nada más que en la calculadora te va a dar x igual a menos 2 y x igual a 1/3, y tú debes de hacer el proceso para llegar a estos dos factores. Y entonces, ¿cuándo esto me da 0? Cuando x vale 1/3. ¿Cuándo esto me da 0? Cuando x vale menos 2. ¿Eso qué significa? Que el dominio de esta función es cualquier número excepto menos 2 y 1/3. Entonces, para que este modelo sea una función, debemos de excluir de las preimágenes al menos 2 y al 1/3. Veamos más ejemplos. Vamos a ver ahora cómo encontrar el dominio en expresiones que tienen raíces de índice par o impar. Entonces vamos a iniciar primero con expresiones que tienen raíces de índice par. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el dominio de ellas? Normalmente se usan intervalos. Y lo primero que hacemos es ir a buscar la condición de que lo de adentro, llamado subradical, siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Recuerda que cuando tienes una raíz de índice par, si pones dentro de ella un valor negativo, eso te va a dar error en la calculadora, y lo que significa es que ese valor no existe en el conjunto de los números reales. Y aquí los dominios son números reales, por lo tanto ahí ya tendríamos un problema. Pero, entonces, siempre que sean raíces de índice par, tenemos que resolver una desigualdad, que puede ser lineal, cuadrática, fraccional, o sea, de lo que sea. Entonces, en este caso, el dominio para esta función son todos los números mayores que 0. Quiere decir que dentro de esta raíz solo puedo usar números que van desde 0 hasta más infinito. Este sería mi dominio máximo para esta función. Aquí no usamos R menos tal cosa, sino intervalos, porque son desigualdades. Entonces, si estás mal en desigualdades,
vas a estar mal en encontrar estos dominios. Veamos más ejemplos. Veamos el siguiente ejemplo. Otra vez una raíz. Vamos a ponerle por acá un 4. Recuerda que estamos con las raíces de índice par. Entonces, cuando la raíz es de índice par, debo resolver la desigualdad para lo que está en su interior, y eso tiene que ser siempre mayor o igual que 0. Mayor o igual porque perfectamente puede ir un 0 dentro de la raíz si es par. Entonces, por eso es que usamos la doble barrita aquí. Entonces resolvemos esta desigualdad y nos da que el conjunto de números que yo puedo usar en el dominio, aquí en las preimágenes, es el conjunto de números que, saliendo de menos un medio, incluido hasta más infinito. Eso quiere decir que el dominio de esta función va desde menos un medio incluido hasta más infinito. Y ese sería el dominio para esa función. Veamos este modelo. Este modelo también es de índice par, pero vamos a tener la siguiente situación. Tenemos 8x a la 3 menos 18x mayor o igual que 0. Pero aquí tenemos una situación, no es una desigualdad lineal, es una desigualdad probablemente cuadrática, cúbica. Vamos a ver. Si observas acá, puedo factorizar la x, y podemos factorizar entre 8 y 18. El máximo sería, vamos a ver, 8 y 18. Si factorizamos 8 y 18, tenemos mitad 4, mitad 9, el máximo es 2. Por lo tanto, tenemos factor común para esta expresión. 2x entre 8x a la 3 me queda 4x a la 2. 2x entre 18, esto es menos 9. Y observa que tenemos una diferencia de cuadrados aquí, que es 2x más 3 y 2x menos 3 mayor o igual que 0. Entonces, observa que tenemos una desigualdad que no es lineal. Por lo tanto, para saber el dominio de esta expresión, ocupamos la tabla de valores que vimos en el video de desigualdades no lineales, y que para eso se estudian ahí, para poderlas también aplicar a esto. Entonces vamos a ir a construir la tabla y a ver qué sucede con esto. Recuerda que para construir la tabla ocupamos de manera efectiva los puntos críticos. Entonces, para este factor x, su punto crítico es 0, ¿verdad? ¿Dónde x se hace 0? Cuando él vale 0. Para este factor tenemos que el punto crítico es menos 3 medios, ¿verdad? 3 lo pasamos a restar, 2 que multiplica a dividir. Y para este factor el punto crítico es 3 medios. Entonces tenemos 3 puntos críticos. Y procedemos ahora entonces con la construcción de la tabla. Entonces vamos a venir a construir la tablita por aquí. Entonces tenemos, si construimos una recta numérica, recuerda que tenemos por aquí menos infinito, tenemos menos 3 medios, tenemos al 0, a 3 medios, tenemos el factor x, el factor 2x más 3 y el factor 2x menos 3. Cerramos la tabla. Y recuerda que aquí teníamos lo que era el resultado de ese modelo que tenemos ahí. Vamos a ponerle así el resultado. Entonces, tenemos que el punto crítico para x es este, para 2x más 3 es este, y para 2x menos 3 es este que está acá. Pero me falta todavía agregar más infinito. Me faltó eso. Lo guarde, no puede faltar. Entonces tenemos ya los elementos o factores, ¿verdad? Su respectivo 0.
Y ahora vamos a evaluar, como lo hemos hecho en las otras tablas. Entonces, entre estos dos voy a tomar a x como menos 5. Lo evalúo, aquí me da menos. Lo evalúo, 2 por menos 5 menos 10, más 3 menos 7, o sea, menos y menos. Obteniendo aquí, menos por menos, todo menos. Y recuerda que antes del 0, todo es menos si hay un menos, y después del 0 todo es más. Si antes del 0 hay un menos, después del 0 todo es más. Y si antes del 0 hay un menos, todo es menos, y después del 0 todo es más. Menos por menos más, menos y más. También recuerda que ya hemos hablado en ese video de desigualdades que si aquí era un menos en el resultado, sería un más, un menos y un más. Entonces, ahora sí, valores mayores o iguales que 0. Entonces, el dominio de esta función es todos aquellos intervalos donde esto de adentro es positivo. Entonces, quiere decir que es desde menos 3 medios a 0 unido con 3 medios a más infinito. Cerrados todos los extremos, porque aquí dice que todo va cerrado y no hay restricciones. Cuando no hay restricciones, recuerda que se ponen los intervalos cerrados, excepto el de infinito, que tiene que ir abierto. Entonces ahí tenemos el dominio máximo para esta función. ¿Qué pasa cuando en una expresión radical el índice es impar? Cuando el índice es impar, simplemente el dominio de la función es R. No tenemos que hacer ninguna desigualdad, no tenemos que calcular nada y simplemente R. Y punto. Entonces, cuando el índice de la raíz es impar, su dominio máximo es R. No tienes que hacer nada, así que no te compliques con eso, ¿ok? ¿Qué pasa cuando las raíces ya las tenemos en el denominador? Entonces aquí hay que tener cuidadito, nada más, pon atención. Si la raíz está en el denominador y es de índice impar, recuerda que cuando una raíz tiene índice impar, su dominio es R, es decir, puedes usar cualquier número. Pero si estamos en el denominador, recuerde que hay restricciones. No podemos usar números que me den 0 en el denominador. Entonces, debes de investigar donde 3x menos 6 se hace 0. Por lo tanto, esto se nos hace 0 cuando x vale 2. Quiere decir que el dominio de esta función es cualquier número exceptuando el 2. ¿Por qué? Porque es una raíz de índice impar. ¿Qué sucede ahora si tengo raíz en el denominador, pero aparte de estar en el denominador es de índice par? Si es de índice par, sabemos que igual tenemos restricción por estar en el denominador, nada me puede dar 0 aquí. Y aparte de eso, tengo que encontrar la desigualdad, pero en este caso solamente debe ser mayor que 0. No puedo usar la doble barrita porque en el denominador hay restricción. Entonces, siempre que sea raíz en el denominador par, resolvemos una desigualdad, pero estrictamente mayor que 0. Entonces, si resolvemos esto, tenemos menos 3x, pasamos el 6. Y como vamos a pasar a dividir un negativo, la desigualdad se nos invierte y 6 entre menos 3 es menos 2. Esto significa que ubicado en menos 2 me muevo hacia menos infinito. Entonces, concluimos que el dominio de esta función va desde menos infinito hasta menos 2 abierto. ¿Por qué menos 2?
efectivamente es una restricción. Si tú pones menos 2 aquí, esto te va a dar 0 y no nos puede dar 0 el denominador y por eso tiene que ir abierto. Vamos a ver otro ejemplo más con raíz en el denominador e índice par. Entonces dijimos que si es de índice par, tenemos que resolver la desigualdad donde esta, por estar en el denominador, la raíz tiene que ser estrictamente mayor que 0. Hacemos el despeje a x y como voy a pasar a dividir un negativo, tenemos que invertir la desigualdad y menos 27 entre menos 9 ya sabemos que es 3. ¿Esto qué significa? Que el dominio va de 3 abierto hacia menos infinito porque son números menores que 3. Significa entonces que el dominio de esta función va desde menos infinito a 3 abierto. Y tenemos ese problema resuelto. En estos siguientes ejemplos vamos a ver combinación de casos de los anteriores sencillos, pero ahora mezcladitos. Entonces, por ejemplo, observa aquí. Tengo una fracción, pero en el numerador hay una raíz de índice par y en el denominador hay una raíz de índice impar. Entonces, para el numerador ya sabemos que cuando esto es par, debemos resolver una desigualdad donde ella es mayor o igual que 0. Resolvemos la desigualdad y esto nos da menos 6 sobre 2 igual a menos 3. Entonces, x es mayor o igual que menos 3. Esto sería para el numerador. En el denominador, como es impar, sabemos que aquí podemos usar cualquier número, pero tenemos que buscar una restricción para esta expresión, porque esto nunca puede ser 0. Si resolvemos esto, entonces tenemos que x vale 3. Ahora bien, ¿cómo expreso eso en el dominio máximo cuando ya tengo dos situaciones diferentes? Entonces, la manera más concreta es representando esta información en una recta numérica. En este caso, x es mayor, vamos a ver, aquí tenemos menos 3, por aquí 3, entonces dice que x es mayor o igual a menos 3. Y x no puede valer 3, aquí ponemos una bolita abierta, ¿verdad? Entonces observa que para dar el dominio de esta función, yo tengo que decir que voy desde menos 3 cerrado, porque aquí es doble rayita, a más infinito, pero debo excluir en ese trayecto al 3. Porque si yo pongo de menos 3 a más infinito, dejo incluido a este 3 y ese 3 no va a tener imagen porque es una restricción. Entonces, en este caso, otra forma también que de escribirlo sería desde menos 3 cerrado a 3 abierto, unión de 3 abierto hasta más infinito. Es otra forma también de escribirlo por sectores aquí en la recta numérica. Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo tenemos una suma de raíces, todas están en el numerador, no hay nada en el denominador. Entonces, como es par, tenemos que investigar cuando esto es mayor o igual que 0. Como es par, tenemos que investigar cuando esto es mayor o igual que 0. Entonces acá tendríamos menos 8x mayor o igual que menos 8. Pasamos a dividir ese menos 8, pero tenemos que cambiar el símbolo porque recuerda que cuando paso a dividir un negativo en una desigualdad esto se invierte. Y menos 8 entre menos 8 es 1. Quiere decir que esto es x menor o igual que 1. Para este caso tendríamos 6x mayor o igual que menos 36, x mayor o igual que menos 36 entre 6, y eso me da menos 6. Entonces, vamos a ir a la técnica de expresar en una recta numérica. Tendríamos a menos 6, tendríamos a 1,
tendríamos que x es menor que 1, cerrado, que x es mayor que menos 6, cerrado, y aquí atención, en la intersección, que es donde hay doble línea, es lo que tomamos como el dominio de la función, es decir, desde menos 6 hasta 1. Muy importante que tanto en este intervalo como en este, menos 6 esté cerrado. Es decir, porque la intersección son los números que pertenecen tanto a un conjunto como al otro. ¿Por qué excluimos de 1 a más infinito? Porque de 1 a más infinito solamente es esta desigualdad, no las dos. ¿Por qué excluimos de menos infinito a menos 6? Porque solamente esta desigualdad es la que abarca eso. Entonces, en el dominio, cuando tenemos dos situaciones, la intersección es la que lo determina, porque en la intersección están los números que están tanto en un conjunto como en el otro. Entonces, esa es la razón por la que cuando tenemos dos desigualdades, tenemos que por fuerza ir a ver si hay intersección. Si no hubiera intersección, pues simplemente ahí el dominio no se puede definir, porque tenemos que estar seguros que lo que yo ponga en X como preimagen tiene su imagen. Entonces, si tú tomaras, por ejemplo, para dejar esto más clarito, si nos ubicamos aquí y tomamos un 5, por ejemplo, entonces ese 5 está abarcado por la desigualdad que va desde menos 6 hasta más infinito. Es decir, si tú agarras este 5 y lo evalúas aquí, por ejemplo, vas a poder encontrar su imagen. 6 por 5, 30, más 36, 66, raíz cuadrada de eso da un dato. Pero si nos venimos aquí y usamos este 5, aquí nos va a dar menos 40 y 8 menos 40 hace que esta raíz no exista. Entonces, como puedes ver, si estoy en una parte que no hay intersección, los valores me sirven para una raíz, pero no para la otra. Por eso es vital usar la intersección. Veamos este caso donde tenemos una raíz de índice par y dentro de esa expresión tenemos una expresión racional, y entonces la teoría dice que tenemos que investigar donde esta expresión completa es mayor que 0, ¿ok? Mayor o igual que 0. Recuerda que cuando es par, toda la expresión tiene que ser mayor o igual que 0. Pero obviamente vamos a tener restricciones. Entonces recuerda que esto es una desigualdad que no es lineal, por lo tanto hay que ir a construir la tabla para ver en qué intervalos siempre eso de adentro me da positivo. Entonces recuerda que tenemos que buscar los puntos críticos, que en este caso serían 1, menos 1 y 2. Recuerda que hay un video de desigualdades no lineales donde está con mucho más detalle cómo encontrar esos puntos críticos, ¿verdad? Es igualando cada factor simplemente a 0 y eso es todo. Ahora vamos a ir a la tablita. Una vez que tengo los puntos críticos, vamos a construir la tablita de signos. Usamos menos infinito, menos 1, 1, 2 y más infinito, que son puntos críticos, pero también aquí tenemos restricciones. Tenemos como restricción al menos 1 y tenemos como restricción al 2, que obviamente son puntos críticos, pero cuando hay restricciones, recuerda que cuando aquí dice mayor o igual, ellas tienen que excluirse de los datos de la solución, o en este caso el dominio. Pero vamos a ver entonces la tabla. Si usamos aquí un x igual a menos 5, tendríamos que aquí es negativo y aquí es negativo. Menos por menos por menos, menos. Antes del 0, si hay un menos, todo es menos. Después del 0, todo es más.
Antes del 0 es menos, después de él todo es más, antes del 0 todo es menos y después de él es más. Recuerda que en los videos de desigualdades vimos por qué sucedía esto, ¿verdad? Pero si tienes duda, recuerda que tú puedes usar cualquier valor que esté en el intervalo, evaluarlo en cada expresión y verificar que da eso. Entonces aquí vamos a tener más, aquí vamos a tener menos y aquí más. Entonces, ¿cuáles intervalos me van a servir para este dominio? Los que hacen que sea positivo, o sea, este y este. Quiere decir que el dominio de esta función es el intervalo que va desde menos 1, pero menos 1 es una restricción que se me olvidó indicar acá que esto va con doble línea. La doble línea significa restricción, tiene que ir abierto, aunque aquí diga que tiene que ir cerrado, a 1, que no es restricción, y desde 2, que sí es restricción, a más infinito. Entonces quiere decir que para que esta función esté bien determinada y tenga certeza de que todo va a tener imagen, este debería ser su dominio. El problema resuelto. Veamos qué pasa en este ejemplo. Tenemos una raíz en el numerador de índice par y en el denominador tenemos una expresión como x menos 1, ¿verdad? Entonces ya sabemos que en el denominador, cuando la expresión es racional, siempre tenemos que buscar las restricciones. En este caso, por ejemplo, en el caso del numerador, que es índice par y es una raíz, tenemos que investigar dónde x más 2 es mayor o igual que 0. En este caso, de menos 2 a más infinito, esto es lo que genera la desigualdad de esta, ¿verdad? Es decir, para valores de menos 2 a la derecha es válido cualquier número, pero x menos 1 hay que ver que es una restricción o tiene restricción, o sea, x no puede valer 1. Y si observamos bien, entonces el 1 lo vamos a tener por acá y está contenido en este intervalo. ¿Qué significa esto? Que el dominio de la función es los números que van desde menos 2 hasta más infinito, pero debemos excluir de ese trayecto a la restricción que es 1. Si se me olvida hacer esta restricción, entonces ese dominio de menos 2 a más infinito no determina una función para este modelo. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Cuando tenemos expresiones, digamos, compuestas que tienen varias cosas, no te olvides de usar la recta numérica y buscar las intersecciones, en este caso, de menos 2 a más infinito, incluyendo al 1, porque el 1 es restricción.